Descubrí un secreto increíble en el garaje que mi nieto me había advertido. Me destrozó el alma. A mis 70 años, la vida me había enseñado a ser un hombre de rutinas, un jardinero que encontraba satisfacción en las flores que cultivaba y en las memorias de tiempos pasados. Pero cada vez que Andrés, mi nieto, mencionaba el antiguo garaje al fondo de la propiedad, algo en mi interior temblaba. ¿Qué podía haber allí que fuera tan importante? Su curiosidad voraz contrastaba con mi deseo de mantener el silencio. Era un tira y afloja constante entre su juventud llena de preguntas y un pasado que prefería dejar enterrado. Era un día soleado cuando escuché a Andrés hablar sobre sus sueños de convertirse en científico. Aquella chispa en sus ojos me llevó a cuestionar mi propia historia. La sombra de mi padre, un hombre del que apenas hablé, se proyectaba sobre nuestras conversaciones. Años de esfuerzo para mantener la paz familiar, para preservar un legado que nunca en realidad comprendí, comenzaron a caerse como hojas secas bajo el viento. La intriga de Andrés sobre el garaje me carcomía. Sabía que su insistencia era solo la punta del iceberg, pero el miedo a lo desconocido me mantenía paralizado. ¿Y si lo que encontrara allí destrozara la imagen que había construido con tanto cuidado? Esa tarde, la decisión me pesaba. ¿Debería entrar al garaje? Sentía como si la respiración se me cortara al acercarme a la puerta desgastada por el tiempo. Una parte de mí dudaba, se aferraba a los valores tradicionales que narraban que el pasado debía mantenerse oculto. Pero al mismo tiempo, había un impulso que no podía ignorar, un deseo por comprender la historia que había moldeado mi vida y, por ende, la de Andrés. Las manos me temblaban mientras tocaba el picaporte y pude escuchar la voz de mi nieto resonando en mi mente, invitándome a descubrir lo que ignoraba. Abrí la puerta y un aliento de polvo me impactó. Dentro, todo parecía suspendido en el tiempo. Entre objetos olvidados, mi mirada se detuvo en un viejo baúl. Con esfuerzo, lo abrí y una serie de cartas amarillentas se dejaron ver. Mientras las leía, la realidad me golpeó con una fuerza inesperada. Mi padre había sido un científico, un innovador cuya genialidad se perdió por las garras de la pobreza y el juicio de la sociedad. La tristeza y la rabia se entrelazaban en mi pecho. ¿Cómo había podido vivir sin saberlo? ¿Por qué había elegido olvidar su legado? El desafío era grande. Debería compartir esta revelación con mi familia, abrir el viejo cofre de secretos que había mantenido cerrado por tanto tiempo, o cargar con este conocimiento solo para proteger la paz. Sentí el peso de las expectativas de una vida entera aplastándome. Las palabras hirvieron en mi garganta, mientras el corazón me gritaba que debía salir con la verdad. Andrés merecía saberlo, pero el costo podría ser alto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La madrugada se volvió testigo de mi agitación interna. ¿A quién podía enfrentarme? ¿A mi pasado? ¿A las expectativas familiares o a mí mismo? La angustia se hizo un nudo en mi estómago. Andrés, ansioso por conocerme más, estaría esperando. A medida que me preparaba para hablar, sentí el temblor de mi voz. Miradas entrelazadas en la habitación, una mezcla entre temor y un destello de esperanza. Ya era hora de aceptar las verdades que llevé encerradas, por el bien de mi nieto, de la familia. Pero en el horizonte, la pregunta seguía ahí. ¿Sería esta la chispa que encendería una nueva vida para Andrés o el abismo que separaría nuestras almas? El día amaneció gris cuando decidí enfrentar mis demonios interiores. La revelación del garaje pesaba en mis hombros como una pesada losa, pero sabía que la oscuridad no podía ahogar la luz que estaba ansioso por compartir con Andrés. Mi propósito se había transformado en un fuego interno. Ya no solo se trataba de mí y de la vergüenza de mi pasado, sino de lo que significaría para él comprender su herencia. Mientras me preparaba, cada carta que había leído resonaba en mi mente como un eco persistente. La figura de mi padre, ese científico cuya inteligencia había sido invisibilizada por la pobreza y el juicio, comenzaba a tomar forma en mi memoria. Él había luchado, y la historia de su sacrificio necesitaba ser contada.
Invertí tiempo en organizar mis pensamientos, temeroso de cómo se manifestarían las palabras. Quería que Andrés entendiera no solo los logros de su bisabuelo, sino también las lecciones ocultas en su sufrimiento. Al entrar en la cocina, la luz que se filtraba por las ventanas iluminaba cada rincón del lugar donde tantas mañanas había tomado mi café en soledad. Andrés estaba sentado a la mesa, su mirada curiosa y expectante. Mientras me miraba, podía ver que en su mente una mezcla de ansiedad y esperanza danzaba con cada segundo que pasaba. Me senté frente a él, sintiendo que este sería el momento que podría cambiar nuestras vidas para siempre. «Abuelo, ¿por qué tienes esa mirada?», preguntó, su voz tan pura y directa como un rayo de sol en un día nublado. En ese instante comprendí que las palabras más difíciles eran las que realmente requerían ser pronunciadas. Me llené de valor, pero la duda aún luchaba por abrirse paso. Si revelaba la verdad, ¿qué implicaciones tendría en la forma en que Andrés veía su futuro? E incluso, ¿cómo se vería a sí mismo? A veces, las historias que llevamos dentro están cargadas de verdades dolorosas. Comencé, el miedo temblando en mi voz. Y hoy quiero compartirte una parte de nuestra historia familiar que nunca te conté. Las miradas entre nosotros se intensificaron. Cada palabra que pronunciaba parecía extenderse más allá de la mesa, llenando el aire con una tensión palpable. Relaté la historia de mi padre, su pasión por la ciencia y las circunstancias que lo llevaron a abandonar sus sueños. Pude ver cómo Andrés absorbía cada palabra, empapándose de legados que hasta ahora le habían sido desconocidos. Mientras hablaba, la imagen de un hombre que había sido un pionero tomó vida para él. Un resplandor comenzó a iluminar sus ojos. No solo le estaba revelando el pasado, sino también un camino lleno de posibilidades. La idea de que la inteligencia puede florecer en medio de dificultades se encarnaba en su joven fervor, desafiando las limitaciones que la vida había impuesto a generaciones anteriores. Esa conexión se estableció entre ambos, y por primera vez sentí que éramos aliados en la búsqueda de nuestro futuro. Pero a medida que la conversación progresaba, un nuevo miedo comenzó a asomarse. La historia de mi padre no solo era una revelación, también era una advertencia. ¿Podría Andrés cargar con el peso de este legado? Me preocupaba que lo impulsara a enfrentar el mismo destino trágico de su bisabuelo, cuestionando su propio valor en un mundo que a menudo desvaloriza el conocimiento. La presión de las expectativas se alzaba nuevamente como una sombra que amenazaba con oscurecer la luz de nuestra conexión. Andrés interrumpió mis pensamientos, sus palabras un desafío a mis temores. «Pero, ¿por qué no lo hablamos antes, abuelo? Esto es increíble, podemos hacer algo con ello». Su determinación era contagiosa, y me hallé contemplando la posibilidad de que realmente podríamos, juntos, cambiar el rumbo de nuestra historia familiar. A medida que la tarde se deslizaba hacia la noche, comprendí que el camino hacia adelante no sería sencillo, pero había una promesa en su mirada. Nuestra conversación había sembrado una nueva semilla de esperanza, aunque una inquietud persistía. ¿Qué pasos deberíamos dar ahora? ¿Podríamos rendir homenaje a un legado tan complicado y convertirlo en una fuerza que empoderara a la siguiente generación? La pregunta resonaba profundamente dentro de mí, mientras el viento comenzaba a soplar fuera de la casa. La revelación estaba lejos de haber terminado. El desafío de transformar la historia en un nuevo comienzo se presentaba ante nosotros, y sabía que la decisión que tomaríamos ahora podría definir nuestro destino. La verdad de lo que habíamos descubierto apenas comenzaba a desplegarse, y el eco de las cartas seguía llamando, como si la historia que habían guardado durante tanto tiempo aún tuviera más que ofrecer. El silencio se sentía pesado tras nuestras revelaciones, como si el aire mismo aguardara un giro inesperado en la historia. Andrés me miraba con una mezcla de curiosidad y desafío, y su expresión Andrés instaba a tomar la iniciativa en este viaje que, aunque incierto, nos llenaba de determinación. «¿Qué vamos a hacer ahora, abuelo?», preguntó, su voz iluminada por un nuevo brillo. Sentí que, en sus palabras, la inquietud de la juventud chocaba con el peso del legado familiar que había comenzado a transmitirle. Su pregunta era clara, y en mi interior se encendió una chispa de responsabilidad. Mi papel no solo era contar la historia, debía ayudar a dar forma al futuro que podría surgir de ella.
Pensé en las cartas, las historias que escondían y la sabiduría que podrían otorgar. Deseaba que Andrés entendiera no solo por qué su bisabuelo había fracasado en su intento por convertirse en un científico, sino también cómo los fracasos a menudo pueden ser las semillas de innovaciones y descubrimientos. La voz de mi padre seguía resonando en mi mente, una llamada a la acción, a no rendirse frente a las adversidades. Primero, necesitamos estudiar cada carta, cada historia de su vida, respondí, con confianza creciente. Andrés asintió y pude ver que el deseo de comprender aún más lo estimulaba. Esa misma noche saqué las cartas del garage. Debían ser revisadas, analizadas y sobre todo comprendidas. La primera era una descripción del proyecto de investigación de mi padre, una idea brillante que nunca se llevó a cabo. En sus palabras había una chispa de genialidad, pero también un eco de frustración. Mientras leía en voz alta, el fervor en mi voz aumentaba y Andrés escuchaba atentamente, inmerso en la narrativa de un hombre que había soñado más allá de su realidad. A medida que transcurrían las horas, un patrón se hizo visible. Las cartas revelaban momentos de creatividad, de intuición, pero también de desesperación, de encuentros con un sistema que cada vez más lo oprimía. El rostro de mi padre se dibujaba a partir de las palabras y Andrés fue capaz de empatizar con aquellos desvelos por ser escuchado, por ser validado. En un momento de lucidez, Andrés comentó, es como si luchara contra un monstruo invisible. Su observación era certera y el paralelismo no pasaba desapercibido. Comprendí que debíamos enfrentar nuestros propios monstruos invisibles, las expectativas y presiones que pueden ahogar la voz del conocimiento y la innovación. ¿Y si creamos un proyecto juntos para honrar su memoria, algo que dé un nuevo sentido a su legado, pero que también enfrente nuestras propias dudas? Propuse, sintiendo que cada palabra me conectaba más intensamente con el momento. Andrés se iluminó. Sí, pero ¿en qué podemos trabajar? ¿Cómo podemos hacerlo realidad? Ya no era solo un niño intrigado por historias pasadas, era un joven decidido a incorporar su herencia en su futuro. Aquí comenzaba un nuevo capítulo, uno donde la historia de su bisabuelo serviría de trampolín hacia nuestras propias aspiraciones. La idea de crear un proyecto científico inspirador pronto se convirtió en una urgencia compartida. De alguna manera, ese esfuerzo conjunto podría desenmascarar el potencial dentro de Andrés, un potencial que anteriormente podría haber permanecido oculto. Bajo el peso de la desidia y el escepticismo, mientras comenzábamos a trazar líneas en un papel en blanco, el peso del pasado se transformaba en energía para el futuro. Sin embargo, aún quedaba un punto crucial por resolver. El legado de la familia no solo consistía en aceptación y entendimiento, sino también en confrontar los miedos que nos habían mantenido encerrados en la comodidad de nuestras rutinas. ¿Seríamos capaces de traspasar las barreras de nuestra propia historia y lanzarnos a un proyecto que pudiera desafiar tanto nuestras aspiraciones como nuestros temores? La idea de fusionar el pasado y el futuro me llenaba de ansiedad, pero también de una nueva visión. La noche avanzó, pero el camino estaba lejos de ser claro. La fuerza de la conexión entre Andrés y yo era palpable, sin embargo, me inquietaba la acción que debía tomar. ¿Existiría alguien en el camino que intentara desalentar nuestro esfuerzo, que cuestionara nuestra pasión por hacer de esta historia un motor de cambio? La incertidumbre comenzaba a manifestarse como un nuevo monstruo, acechando en las sombras de nuestras aspiraciones. Y así, con una mezcla de determinación y un creciente sentido de inquietud, continuamos planeando. Mientras el reloj avanzaba, comprendí que no solo estábamos listos para enfrentar nuestro legado, también estábamos a punto de levantarnos ante los desafíos inminentes que se interpondrían en nuestro camino. La historia de mi padre, en manos de su nieto, estaba a punto de transformarse en más que un recuerdo, se convertiría en una realidad desafiante, y justo ahí comenzaba el verdadero viaje. Los días siguientes transcurrieron con una energía renovada. Andrés y yo no solo revisaban las cartas, sino que cada palabra era un peldaño hacia el crecimiento que ansiábamos. Codo a codo, descubríamos un legado que, lejos de ser un lastre, podía ser un impulso para nuestro propio viaje hacia el conocimiento. Sin embargo, había una sombra que comenzaba a deslizarse entre nosotros, la expectativa de lo que este proyecto podría significar. Con cada descubrimiento, me encontraba en una danza constante entre el pasado y el presente. Inventar una vida nueva para Andrés, a partir de lo que había quedado oculto, representaba tanto una responsabilidad como una oportunidad.
¿Podríamos realmente cambiar nuestra narrativa familiar, crear una historia de superación en lugar de un eco de fracasos? Un día, decidimos llevar lo aprendido más allá de las páginas de las cartas. Con un cuaderno en mano, nos sentamos en la mesa de la cocina. La luz del sol entraba a raudales y el olor del café recién hecho impregnaba el aire. Andrés, absorto, hizo una lluvia de ideas. Podemos hacer un experimento sobre energía renovable, algo que jamás se menciona en las cartas de abuelo, que lo desafiaría a revolucionar la forma en que nos relacionamos con el mundo. Escucharlo era un bálsamo para mi alma. Su frescura y perspectiva jovial contrastaban con las frustraciones pasadas que había vivido. La chispa de su interés era contagiosa, y sin embargo, no podía evitar una punzada de duda. ¿Estamos preparados para lidiar con los obstáculos que sugeriría un proyecto ambicioso como este? Su entusiasmo iluminaba el camino, pero yo sentía que estábamos a punto de poner a prueba nuestra propia resistencia. Días se convirtieron en semanas mientras trazábamos los contornos de nuestro plan. Presioné a Andrés para que considerara oposición, críticas y los dignos desafíos que podrían venir tras nuestro ambicioso recorrido. Necesitábamos prepararnos emocionalmente, no solo comprendiendo los éxitos, sino también viviendo los fracasos que podrían aparecer. La vida a menudo no es un camino recto hacia el éxito, es una serie de giros inesperados. Mientras trabajábamos en la presentación de nuestra idea, comenzaron a surgir miedos personales que apenas había logrado asumir. Recuerdos de mi propia lucha en el mundo académico, las críticas que sufrí y el dolor de haber dejado sueños sin cumplir comenzaron a aflorar. ¿Podría, una vez más, enfrentar el mismo monstruo de la duda y la invalidación? Cada hoja que llenábamos con notas y pruebas era una batalla entre mi determinación y la ansiedad de que la historia se repetiría. Fue en una de esas noches, después de un largo día de trabajo, cuando finalmente Andrés rompió el silencio. Abuelo, ¿tú crees que este proyecto puede realmente cambiar algo? ¿O solo estamos buscando validación por parte de otros? Sus ojos eran sinceros, y la pregunta se sintió como un impulso directo a mi núcleo. En esa fracción de segundo me di cuenta de que no solo estábamos buscando reconocimiento, sino también estimulando un diálogo emocional entre nuestros sueños y la realidad. La conversación se tornó introspectiva. Hablamos de nuestras propias inseguridades, de cómo la búsqueda de éxito puede opacar quién realmente somos. Andrés reflexionó sobre su miedo a no estar a la altura de la historia familiar que llevaba consigo. La vulnerabilidad que compartimos se hizo aún más palpable, y entendí que ese era el momento en que ambos estábamos creciendo. Esa conexión, la aceptación de lo que éramos, se convirtió en un cimiento más acertado sobre el cual construir nuestra propuesta. Sin embargo, en medio de esa euforia y la laboriosa planificación, un correo inesperado llegó. El mensaje de un viejo amigo de la familia quien trabajaba en el sector de investigación y desarrollo, acompañado de algunas inquietudes sobre las ideas que nosotros aspirábamos lograr. ¿Qué tal si hablamos de sus respuestas?, decía. La respiración se cortó en mi pecho y un nuevo hilo de incertidumbre surgió desde lo profundo. Esa comunicación podría abrir puertas o tal vez cerrarlas por completo. Aquí estaba, el momento decisivo para dar un paso hacia lo desconocido, la posibilidad de hacer que nuestras aspiraciones se empotren en el rigor del juicio externo. Todos mis temores e inseguridades chocaron con la aguda voz de Andrés, quien preguntaba sin tapujos, ¿estás listo para avanzar, abuelo? La pregunta resonó en mi interior. Era el instante que definiría no solo nuestro proyecto, sino nuestro crecimiento y nuestra disposición a afrontar el miedo. ¿Seríamos capaces de tomar el riesgo que tanto anhelábamos o nos quedaríamos a la sombra de la realidad que nos había sido entregada? La respuesta a esa pregunta se acercaba, pero el desafío era inminente. La madrugada siguiente llegó con un peso inconmensurable. La conversación que había mantenido con Andrés flotaba en mi mente como un eco persistente. La luz del día apenas empezaba a filtrarse a través de las cortinas, y me encontré mirando la pantalla del ordenador donde había recibido el correo de aquel viejo amigo. La idea de enfrentar preguntas difíciles, críticas bien fundamentadas o incluso el rechazo me llenaba de angustia, pero también existía una chispa de curiosidad que me instaba a seguir adelante.
Decidí que debíamos prepararnos, sentí que el día iba a ser crucial. Así que, con un nuevo fervor, impulsé a Andrés a sentarnos y desglosar cada detalle de nuestra propuesta. A medida que discutíamos, comenzamos a vislumbrar no solo el contenido del proyecto, sino también todas las potenciales ramificaciones que podría tener en nuestras vidas. Una idea latente que antes parecía relegada a una mera especulación se manifestaba ahora como un verdadero plan de acción. Y con ello aparecieron nuevas preguntas. ¿Qué expectativas estábamos dispuestos a afrontar? ¿Realmente queríamos escuchar todas las verdades, incluso aquellas que podrían romper nuestras esperanzas? Era una danza arriesgada entre el deseo y el miedo, y sentía que cada paso que dábamos, aunque medido, podía alterar radicalmente nuestra narrativa. Andrés mostró una determinación que me sorprendió. Abuelo, si nuestro proyecto provoca dudas en otros, eso está bien. Significa que estamos haciendo algo relevante. No tenemos que ser perfectos, solo ser eficientes. Su fe en la idea y en mí me llenaba de confianza, pero al mismo tiempo avivaba un fuego de ansiedad dentro de mí. Me preguntaba si estaba preparado para liderar este nuevo camino, siendo consciente de las heridas que el pasado había dejado marcadas en mi corazón. La tarde transcurrió entre bocetos y palabras llenas de sangre y sudor. Mientras tanto, la atmósfera en la habitación era tensa y vibrante, cada idea una flecha volando a través del aire. De repente, un rayo de luz iluminó el garaje, nuestro nuevo refugio de trabajo, cuando se me ocurrió que podría haber inspiración tangible en aquel lugar que siempre había estado escondida tras el desorden y la rutina. Desviando mi enfoque, le señalé a Andrés que necesitábamos ver qué otros recursos teníamos a nuestra disposición. Al abrir la puerta del garaje, el olor a humedad y a algo olvidado nos golpeó enseguida. Comenzamos a explorar. Ver los trastos se tornó en un viaje para rastrear nuestras propias historias. Con cada objeto rescatado del olvido, sendas de recuerdos aparecían, y yo me sorprendía al ver cómo cada pieza podría representarse en nuestro proyecto. Pero más allá de eso, un viejo baúl atrapó tanto mi atención como la de Andrés. ¿Qué guardará ahí?, cuestionó, mientras mis manos temblaban al deslizar la tapa. Dentro, más que solo objetos, parecía haber fragmentos de nosotros mismos. Y de nuestra familia. Pero, al mirar más de cerca, una carta amarilla se asomaba. Mi corazón se detuvo al reconocer la caligrafía. Era de un familiar que había dejado asuntos sin cerrar. Mientras sacaba la carta, una sensación de inquietud se apoderó de mí. La conexión entre el pasado y el presente se intensificaba, y comprendí que este descubrimiento iba más allá de lo que estaba preparado para enfrentar. ¿Qué secretos podría desvelar aquel mensaje? Antes de abrirla, el nerviosismo de Andrés fue palpable. ¿Qué tal si hay algo que no quieres saber?, preguntó, escudriñando mis ojos. La pregunta, desafiante, resonaba en mi mente. ¿Estaba listo para abrir esa puerta? El momento de la verdad se aproximaba, con una revelación que podría cambiar nuestra trayectoria para siempre. Mientras respiraba hondo, la carta temblaba entre mis manos. Esto no era solo un simple hallazgo, era una oportunidad de redescubrimiento. Y en mi interior había una lucha entre el deseo de avanzar y el miedo a lo que podría encontrarse allí. Con la voz entrecortada entre la incertidumbre y la esperanza, finalmente di un paso adelante. ¿Qué secretos esperarían ser revelados? Sentí que el aire de la habitación se volvía denso en el instante en que mis dedos se posaron sobre la carta. El miedo y la expectativa se entrelazaban, creando un torbellino en mi interior. Este no era solo un trozo de papel, era un vínculo a un tiempo que creía perdido, un eco de voces que había dejado atrás. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar en este viaje hacia el autodescubrimiento? Con un movimiento decidido, rompí el sello que mantenía la carta a raya. Las palabras comenzaron a desenredarse ante mis ojos, y con cada línea, el pasado y el presente parecían bailar a un ritmo conocido. Se hablaba de oportunidades no aprovechadas, de sueños que nunca se materializaron y de promesas quebradas. Cada frase me empujaba a confrontar mi propia historia, una narrativa que había preferido guardar en el desván de mi memoria. Andrés observaba, sus ojos llenos de curiosidad y preocupación. La tensión aumentaba y las paredes del garaje parecían cerrarse a nuestro alrededor. ¿Qué dice?, me preguntó, con voz suave pero firme. En ese momento, comprendí que mi malestar no solo me pertenecía, podía afectarle también a él.
Con una respiración profunda, decidí compartir la carga que pesaba sobre mí. Habla de un proyecto fallido, de un negocio que pude haber iniciado y de una traición que no perdoné, le respondí. Sentía que el ácido de la vergüenza corrompía mis palabras. La idea de haber dejado escapar oportunidades me llenaba de pesar, una bestia que había alimentado durante años. Había construido una pared a mi alrededor para protegerme. Ahora me preguntaba si esas defensas eran más una prisión que un refugio. Andrés se acercó. Su mirada era clara y comprensiva. Tal vez eso no define quién eres hoy. Todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos a partir de ahora, dijo. Sus palabras resonaron con fuerza, como un eco de un amanecer tras una larga noche. Si bien su mente era más joven y fresca, su sabiduría me movió de formas que no había anticipado. Decidí que no podía seguir escondiéndome detrás de mis fracasos. Esta carta era una invitación a soltar el lastre del pasado y a abrazar lo que aún podía ser. A medida que reflexionábamos sobre el mensaje, sentí un nuevo propósito surgiendo desde lo más profundo de mi ser. Este era el momento para transformar mi historia, un capítulo que había dado paso a un nuevo desafío. Necesitamos llevar esto a otro nivel, afirmé, una determinación renovada palpitando en mi interior. El proyecto ya no era solo una idea, era mi propia redención. Mi mente empezó a elaborar una estrategia, construyendo a partir de lo que había aprendido, tanto de mis éxitos como de mis fracasos. Andrés asintió, la chispa de entusiasmo brillando en sus ojos. Podemos usar lo que hay en esta carta. Las lecciones que aprendiste pueden ser el núcleo de nuestra propuesta. La conexión entre nuestro presente y el pasado se sentía palpable, como si cada objeto en el garaje empezara a cobrar vida, susurrando potencial e historia. Con cada respiración sentí que el peso se desvanecía y un nuevo camino se abría ante nosotros. Sin embargo, la verdad era que cada movimiento hacia adelante también traía su carga de incertidumbre. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar no solo mis demonios, sino también los desafíos que podrían surgir al intentar abordar mi legado? Mientras la idea empezaba a tomar forma, una pregunta crucial emergió. ¿Qué harían aquellos que conocían este lado de mi historia? ¿Sería capaz de aceptar sus reacciones? Con el corazón aún latiendo con fuerza, me di cuenta de que este viaje apenas comenzaba y que cada paso sería una confrontación con la esencia misma de lo que había construido. Sin embargo, en el fondo, un nuevo temor empezaba a gestarse, el eco silencioso de nuevas críticas y juicios. Había un camino por recorrer y este aún era un laberinto por descubrir. ¿Sería este el momento crucial para exponerme y reclamar mi verdad, o me refrenaría de nuevo? La inquietud se apoderó de mí mientras nos preparamos para implementarlo. Sabía que el tiempo estaba en contra nuestra. ¿Podríamos convertir esta oportunidad en un triunfo, o una vez más terminaríamos atrapados en el ciclo de la duda? La aventura estaba solo comenzando. Las primeras luces del día comenzaban a filtrar su calidez a través de las aberturas del garaje, y con cada rayo mi determinación se solidificaba. Andrés y yo estábamos a punto de dar un primer paso hacia algo que podría cambiar mi vida. La carta, ahora estirada sobre la mesa, se había convertido en un mapa que delineaba las rutas de fracasos pasados y potencialidades esperadas. Pero con cada decisión, la sombra de mis fracasos acechaba, lista para lanzar su peso sobre mí. Me incliné hacia adelante, intentando despejar la mente de pensamientos invasores que querían frenarme. Necesitamos establecer un plan sólido, dije, mientras trataba de mantener la voz firme. La idea de un nuevo proyecto, una comunidad de emprendedores que pudiera ayudar a otros a superar sus propios fracasos, comenzaba a errar en mi mente. No solo quería demostrarme a mí mismo que podía salir adelante, sino que también anhelaba ser la guía que nunca tuve. ¿Cómo lo haremos?, preguntó Andrés, con una pasión desbordante en sus ojos. Jamás había visto al chico así. Esto, pensé, no era solo mi tarea, se había convertido en un sueño compartido. Sabía que tendría que ir más allá de mis límites autoinfligidos. Necesitaría mirar hacia el futuro y construirlo, no solo para mí, sino para todos aquellos que habían sentido la misma presión y desilusión.
Mientras discutíamos ideas, un diálogo interno me recordaba todos los sacrificios hechos en el pasado, las veces que había elegido la seguridad en lugar del riesgo, la estabilidad en lugar de la innovación. Había aprendido a ser cauteloso, pero ahora debían ser esos mismos errores los que delinearan mi nueva estrategia. Vamos a crear algo auténtico. Necesitamos reunir nuestras experiencias, cada error, cada triunfo, y hacer un mapa de cómo sobrevivir en el mundo del emprendimiento, sugirió Andrés. La visión se estaba formando, pero mi interior aún giraba en torno al miedo. ¿Y si fracasábamos? La desconfianza que había cultivado durante tanto tiempo me decía que era un ideal irrealizable. ¿Podría realmente enfrentar la reacción de aquellos que conocieran mis fallos antes? Mi mente nadaba entre el deseo de avanzar y el instinto primitivo de proteger lo poco que había construido. Lo primero es hacer una lista de nuestras habilidades, lo que podemos aportar a la comunidad, propuso Andrés, sacando un cuaderno de su mochila. En ese momento, la idea de abrir mi mente y dejar que fluyeran mis capacidades no solo me aterraba, sino que también me liberaba. Con cada palabra que anotaba, sentía que el peso que durante años había cargado comenzaba a desvanecerse. Debo ser honesto, le dije, sintiendo un torrente de vulnerabilidad. Aún tengo miedo de lo que otros piensen. Siempre he querido ser visto como un éxito, y ahora tengo miedo de que al relatar mis errores solo me vean como un fracasado más. No debes ver lo que crees como un fracaso como un estigma, respondió con firmeza. Si compartimos nuestras historias, permitimos que otros se reconozcan en ellas. El fracaso es solo un paso hacia el éxito. Sus palabras resonaban en mis oídos como un mantra. Empecé a moldear lo que pensaba que era un obstáculo en una herramienta de conexión. La verdad era que al abrirme, tal vez podría inspirar a otros. Quizás ese mismo miedo, esa experiencia agridulce, podría transformarse en un faro. Pero también se sentía como un volcán a punto de erupcionar en mi pecho, y el desafío que ahora abrazaba era titánico. Con la lista completa, miré a Andrés. Si esto va a funcionar, necesitamos hacerlo juntos. No puedo caer otra vez. Necesito saber que no estoy solo en esto. Jamás estaré lejos, aseguró. Pero sabía que la batalla no solo era externa. Había dragones en mi mente que debía enfrentar cada paso del camino. Mientras evaluábamos nuestras opciones, sentí un nuevo hormigueo de entusiasmo en el aire. Sin embargo, justo cuando empezábamos a encontrar un rumbo estable, mi teléfono sonó. Era un mensaje inesperado, un contacto del pasado que prometía abrir una puerta que había permanecido cerrada por demasiado tiempo. La incertidumbre se disparó en mi pecho. ¿Sería este el punto de inflexión que necesitaba? ¿O más bien el regreso a una etapa de dolor? La pulsera del reloj marcaba las horas. La decisión estaba a punto de aparecer ante mí de nuevo. La vibración del teléfono interrumpió mis pensamientos, un hueco en el tejido de planes que comenzaba a coserse con firmeza. El mensaje era de Clara, alguien a quien no había visto en años. La curiosidad y el temor hicieron una danza frenética en mi pecho. Recordaba la última vez que nos habíamos encontrado. Fue un intercambio incómodo, cargado de reproches no dichos y ambiciones apagadas, pero la idea de que pudiera abrirse una puerta, por pequeña que fuera, me instó a actuar. ¿Y si es una oportunidad de limpiar viejas heridas?, me pregunté, mientras la pantalla iluminaba su nombre. Inhalé profundo y respondí. Las palabras fluyeron, casi despertando sueños olvidados. Clara proponía encontrarnos para discutir un proyecto que había tomado forma en su mente. Una plataforma que, similar a la que estaba comenzando a concebir con Andrés, pero enfocada en un espectro diferente, la autoayuda. A medida que intercambiábamos mensajes, me di cuenta de que había comenzado a cuestionar mi convicción inicial. Durante tantos años, había creído que mis fracasos me definían, pero tal vez la experiencia de alguien con un pasado como el mío podría aportar valor a la conversación. Mis errores, en lugar de ser obstáculos, estaban comenzando a dibujar un mapa que guiaba mi nueva trayectoria. Sin embargo, el miedo continuaba aferrándose a mis pensamientos. ¿Qué dirá Andrés? ¿Qué pensarán los que conocen mi historia? Una parte de mí anhelaba la validación del proyecto que tenía en mente, pero otra dudaba de mi capacidad para cerrar ciclos y enfrentar un nuevo desafío. Andrés, que había estado observando mi tumulto interno, preguntó:
¿Qué sucede? Tu cara cambia de color cada segundo. Decidí compartir la propuesta que había recibido, y aunque el escepticismo brilló en sus ojos, vi una chispa de energía surgir. Si crees que puede ser útil, ¿por qué no investigas? Es otra oportunidad de expandir tu red, de aprender y de crecer, sugirió. Por primera vez en mucho tiempo, decidí ponerme en la piel del pionero que había querido ser. La idea de encontrar valor en mis errores me impulsaba a explorar nuevas avenidas, y de alguna manera, Clara se había convertido en un catalizador inesperado. Descubrir que sus deseos de emprender tenían eco en mis propias inquietudes, como dos notas en armonía, despertó un interés que antes había permanecido dormido. Con una cita programada para el día siguiente, la mente era un torbellino de preguntas y ansias. Me encontré pensando en la posibilidad de entrelazar mi propuesta con la que Clara había planteado. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de unir trayectorias con una antigua conocida que, a su manera, había recorrido un camino similar al mío. Era un susurro del destino y una prueba de que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. Sin embargo, mientras me preparaba para el encuentro, un instinto me decía que había más en juego. La historia de mi vida estaba entrelazada con capítulos que aún no había cerrado, y el eco de decisiones pasadas comenzaba a cobrar relevancia. La posibilidad de enfrentar a Clara me traía un extraño alivio, pero también la carga de reflexionar sobre mis acciones anteriores. Al salir del garaje, una sensación de urgencia crecía en mi pecho. Había un mundo esperando ser explorado, pero los fantasmas del pasado estaban listos para desafiarme. ¿Podría realmente enfrentar mis antiguos miedos y abrirme a nuevas alianzas? ¿O estaba yo destinado a vivir en las sombras de lo que alguna vez había soñado? La pregunta me acompañaría mientras me adentraba en el camino incierto que ya se dibujaba ante mí. El momento de la verdad comenzaba a acercarse. La mañana del encuentro llegó con una extraña mezcla de determinación y nerviosismo que me mantenía al filo. Decidí que no podía permitirme titubear ante la oportunidad que tenía frente a mí. Acelerar el paso hacia el encuentro de Clara significaba dar un paso hacia lo desconocido, pero era un camino que debía recorrer. Mientras me dirigía al café donde habíamos acordado encontrarnos, repasaba mentalmente los puntos que quería tocar, las ideas que deseaba conectar. La plataforma de autoayuda que Clara había mencionado se asemejaba demasiado a mis propios planes, y esa cercanía despertaba tanto curiosidad como temor. El miedo a que ella pudiera captar mi entusiasmo y sin embargo arrojar una sombra sobre mi propia existencia me hacía cuestionar lo que realmente quería. Entré al café y el aroma del café recién hecho me envolvió, creando una burbuja de calidez que contrastaba con el tumulto emocional que sentía. La vi sentada en una mesa con un cuaderno abierto frente a ella. Su semblante no reflejaba ninguna incomodidad. En cambio, parecía al tanto de cada detalle del lugar, como si lo hubiera considerado un espacio propicio para la creación. Me senté frente a ella, conteniendo una respiración que parecía amalgamarse con las vibraciones de la sala. «Hola», dijo Clara, su voz era un eco de tiempos pasados, que resonaba con una familiaridad reconfortante. Su mirada era inquisitiva, como si estuviera tratando de desentrañar las capas de mi ser. Eso me hizo sentir expuesto, pero también impulsado a demostrar que había crecido. «Agradezco que hayas aceptado esta reunión», respondí, esforzándome por mantener la firmeza en mi voz mientras mis pensamientos giraban. Lo que había creído que sería una conversación sencilla se estaba convirtiendo en una oportunidad de confrontar mis propios fantasmas. Conversamos sobre la visión de la plataforma, sus objetivos, y vi mientras su pasión fluía y se transformaba en ideas. Poco a poco comenzamos a conectar y mis inseguridades empezaron a desvanecerse. Tal vez hubiera más en nuestra historia compartida de lo que me había permitido pensar. Clara y yo habíamos recorrido caminos paralelos, marcados por la lucha y la superación en nuestras respectivas vidas. La vulnerabilidad que compartíamos se tornó en una narrativa colectiva, un espacio en el que ambos éramos protagonistas. Sin embargo, una pregunta persiste en mi mente. ¿Era capaz de abrirme no solo a una colaboración, sino también a una reconciliación con mi pasado?
La duda aún latía en mí mientras compartíamos risas y experiencias. Mientras hablaba, me sorprendí dándome cuenta de que mis heridas, en lugar de ser una carga, estaban comenzando a ser una fuente de fuerza. Me sentí libre al explorar esas partes de mí mismo que había tratado de ocultar. Mi situación no era una condena, sino un puente para ayudar a otros a superar sus propias adversidades. El encuentro seguía fluyendo, pero de repente, The Monitor, como una sombra inquietante, irrumpe en mi mente. El tiempo estaba corriendo y, aunque Clara estaba allí, yo sabía que esta conexión tenía un precio emocional. Después de todo, mi propia historia estaba a punto de cruzarse con una de sus decisiones, y una revelación personal podría cambiarlo todo. Hace tiempo que no hablo de esto, Clara confesó con un hilo de voz. Mi atención se intensificó y el eco de su sinceridad resonó en mis entrañas. ¿De qué se trata?, pregunté, la curiosidad aplastante en mi voz. Una sonrisa picaresca se dibujó en su rostro, como si ocultara un secreto que podría costarme la libertad. La atmósfera se tornó tensa y su mirada se cristalizó. Las palabras formaron un laberinto del cual no sabía si podría escapar. Te prometo que mi propuesta podría tener un impacto, pero hay algo que desconoces de mí, algo que podría afectar no solo lo que queremos construir, sino también cómo te percibes a ti mismo. Su voz se desvaneció en la bruma del café, y la revelación inminente comenzaba a sembrar dudas en mi enfoque. La realidad era que los fantasmas nunca desaparecen, solo se esconden y a veces el peor enemigo está dentro. La pregunta latente se había transformado en urgencia. ¿Estaba yo realmente preparado para afrontar lo que estaba por venir? La tarde que Clara y yo habíamos esperado por tanto tiempo había llegado. Un ciclo de incertidumbre estaba a punto de cerrarse. Habíamos pasado semanas trabajando en nuestras ideas, definiendo metas y buscando conexiones que unieran nuestros pasados con un futuro compartido. Pero no podía ignorar la inquietante revelación que aún pendía en el aire. Así que, mientras tomábamos café, me di cuenta de que debía enfrentar mis propios temores y dar un paso hacia adelante, tanto personal como profesionalmente. Clara rompió el silencio. Sus ojos emitían una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Lo que quiero decirte es que mi arco en este camino no siempre ha sido recto. Hay decisiones que tomé que tal vez no comprendas del todo. Su voz temblaba ligeramente. Una corriente de adrenalina recorrió mi ser. El aire se volvió pesado, radicalmente cargado con la posibilidad de verdades que podrían desestabilizar todo lo que habíamos construido en esos breves pero significativos encuentros. Lo que descubras de mí podría resolver interrogantes que has tenido durante años, continuó, aunque en su rostro encontraba a la vez ansiedad y determinación. Necesito que sepas que mi viaje también ha estado plagado de fracasos, de rechazo, de la incapacidad de cumplir expectativas. Tu historia y la mía se entrelazan aquí de maneras que no imaginamos. Mientras sus palabras se desarrollaban, comprendí que este no solo era un encuentro entre dos viejos conocidos que aspiraban a construir algo nuevo, era una unión de antiguas cicatrices que se enfrentaban al presente. El eco de mis propios fracasos reverberaba en su historia, y mientras ella hablaba, podía sentir que estábamos conformando un espacio donde las vulnerabilidades darían paso a un poder renovador. Tu padre y yo compartíamos un mismo camino, reveló con un tono que resonaba en mis emociones más profundas. Un día, él tomó una decisión que marcó su vida, al igual que yo. En cada una de nuestras historias hay una lección. En el dolor también se encuentra el crecimiento. Las conexiones comenzaban a dibujarse y su confesión alimentó el fuego de la transformación. Clara había lidiado con sus propios monstruos, enfrentando sus pasados y tejiendo un legado de resiliencia del cual yo podía ser parte. Las palabras que se formaban en sus labios no eran simples, eran la base de lo que ambos deseábamos hacer, brindar a otros un camino alternativo hacia el autoconocimiento y superación personal. Para mí, ese es el propósito que encontramos en este viaje, continué, sintiendo que la chispa de entusiasmo se avivaba. Debemos mostrar que lo que aprendemos de nuestros fracasos se puede convertir en guía para quienes siguen. Este lugar no sería solo un refugio, sería una plataforma para aquellos que sienten el peso de sus propias historias.
Mientras hablábamos, sentí que una nueva conexión se estaba cristalizando. La imagen de nuestro proyecto tomó forma con una claridad que nunca antes había tenido. Habíamos comenzado desde un punto de dolor, pero cada revelación nos acercaba más a un futuro inclusivo, donde el reconocimiento de los fracasos sería el primer paso hacia la transformación. El encuentro se volvió cálido, y la idea que se había ido fraguando entre ambos era dinámica. Hablamos sobre cómo podríamos entrelazar nuestras experiencias, tomar esas lecciones y construir un espacio seguro para que otros compartan sus realidades sin miedo al juicio. Sin saberlo, estábamos dando forma al legado que tantos necesitaban. En nuestros intercambios, no solo encontré a alguien dispuesto a compartir el camino, sino también una compañera de lucha. Clara y yo, enfrentando nuestros pasados y empujándonos hacia el futuro, pronto seríamos impulsores de una nueva historia. La historia de un hombre que había vivido con el peso de la culpa, aprendiendo a dejarlo ir y convirtiéndose en un faro para otros. Con el fin del encuentro, un aire renovador llenaba mis pulmones. La carga que había llevado durante tanto tiempo se había aligerado al lado de Clara, y la urgencia de avanzar transformaba la dinámica de cada conversación. Al salir del café, el mundo afuera parecía más brillante, más abierto a posibilidades. Confianza y esperanza se entrelazaban mientras extendíamos nuestra mano al futuro. Ahora, más que nunca, sabía que mi viaje estaba lejos de haber terminado, pero tenía a alguien que se unía al camino. La transformación personal que había estado buscando era el primer paso para superar mis propios límites. Clara y yo estábamos a punto de crear una iniciativa que no solo resonaría con nuestras experiencias individuales, sino que también iluminaría el camino para quienes creían que sus historias, a pesar de sus fracasos, aún podían ser contadas y honradas. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, me dirigía hacia casa con la certeza de que una nueva vida comenzaba, una que abrazaba lo desconocido y lo lleno de posibilidades. El tiempo de la incertidumbre había concluido. Ya era hora de enfrentar el futuro con la valentía que siempre debía haber tenido. La explosión de luz en mi interior era clara. Había recorrido un camino lleno de obstáculos, pero entendido desde una nueva perspectiva, estos se convertían en lecciones valiosas en lugar de lastres. Necesitaba contar mi historia, compartir mis fracasos y, en el proceso, inspirar a otros que también enfrentan su oscuridad. Ahora estaba listo para ser parte de un cambio genuino, un viaje donde el reconocimiento de la verdad se convertiría en la motivación para salvar a otros. Ya no era solo sobre mí, era sobre lo que juntos podríamos crear. En ese momento, supe que andaba en un camino ahora claro y luminoso, donde mis pasos se sentían firmes. Era hora de actuar y de alzar la voz, y que el eco de mi historia resonara más allá de mis temores. La vida que había deseado finalmente comenzaba a tomar forma. Amigos, necesitamos su apoyo. Esto es un llamado a todos ustedes. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras historias emotivas que están por venir. Si les ha gustado el viaje que hemos compartido hasta aquí, dejen un me gusta ahora. Eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a llegar a más personas que pueden beneficiarse. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre cómo creen que continuará nuestra historia. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de respaldar esta comunidad. Gracias por ser parte de esta travesía. El futuro nos espera.